Saludos a todos. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 28. Estamos analizando Primera de Corintios y estamos en el capítulo 6, versículos del 12 al 20. No vamos a leer todos los versículos porque vamos a ir viendo puntos por puntos. En estos momentos vamos a ver el primer punto, que es el cuerpo no es neutral, obtenido este título de los versículos 12 al 13, a los cuales voy a darle lectura para una mejor comprensión. Capítulo 6, versos 12 y 13 dice así: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Estas frases que Pablo presenta en los versículos 12 y 13 nos lleva al punto siguiente. Lo que dice mi título: nuestro cuerpo, el cuerpo físico nuestro, no me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia, sino el cuerpo individual como persona, ya no me pertenece. Mi cuerpo, el cuerpo nuestro, no es neutral. No podemos decir que el día domingo mi cuerpo va a servir al Señor y que el resto de la semana mi cuerpo va a servir a los vicios, a las malas palabras, a las malas conversaciones o a situaciones que son negativas, que son inmorales. No podemos hacer eso. Ahora, esto nos lleva a esta conclusión primera: el cuerpo se convierte en un instrumento de servicio a Dios. Cuando Pablo está diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas son provechosas. Cuando dice que todas las cosas le son lícitas, Pablo está diciendo que le es permitido realizar las cantidades de cosas que él quiera realizar. Tiene todo el permiso. Pero aquí está la cuestión. Pablo dice, no todas las cosas que me ha sido permitido hacer como humano son provechosas para mí. Cuando hablamos de las cosas que como humanos se nos es permitido hacer, recordemos que Dios nos hizo con pleno albedrío, con plena capacidad de discernir las cosas que deseamos hacer. Y el Señor nos deja en plena libertad, porque el Señor no busca robots, no busca personas que no tengan un razonamiento propio. El Señor lo que busca son personas que voluntariamente se sujeten a Él y que voluntariamente abandonen las cosas que son inmorales, las cosas que son incorrectas para Él mismo, para la propia persona, practicar, porque no van de acuerdo a nuestro Dios. Por eso Pablo está mencionando en el versículo 12 y 13, todas las cosas me son permitidas, pero no todas son provechosas. No voy a obtener ningún beneficio espiritual si yo hago todas las cosas que me son permitidas. Y finaliza Pablo diciendo en el versículo 12, dice, no son permitidas, no es lícito, no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y estamos hablando en el ejemplo más concreto. Si yo quiero ser cristiano y tengo la libertad de ser borracho, tengo la libertad de ser mal hablado, tengo la libertad de ser inmoral, de ser un fornicario, de ser un adúltero, todas esas cosas Dios las tiene en el mundo y el ser humano selecciona, le es permitido seleccionar. Pero aquí es donde entra precisamente la voluntad de la persona que quiere servir a Dios. Es verdad que está permitido, Dios en el mundo tiene muchas cosas que hacer, le ha dado cierta libertad a Satanás para que también Satanás ejerza influencia en las gentes del mundo. Pero si usted y yo ya decidimos convertirnos en cristianos, entonces, aunque esa libertad se nos haya dado, nosotros no vamos a hacerlo. No es lícito, no me es provechoso, no me voy a dejar dominar por ninguna de las cosas, la pasión de hacer cosas que son incorrectas delante de Dios.
Lo que nos lleva a un punto, déjeme tratar de hacer una idea acerca de un círculo concéntrico para que entendamos esto. Nuestra libertad personal. Nuestra libertad personal no es absoluta. Esto es, pondré nada más las letras L y la letra P para que entendamos que esto libertad personal no es absoluta, no es total, no es completa cuando llegamos a convertirnos en cristianos. ¿Por qué está limitado? Bueno, va a estar limitada nuestra libertad por una circunstancia interesante para nosotros. ¿Cuál circunstancia? La circunstancia de vivir en Cristo. Nosotros diremos, entonces es una desventaja ser cristiano. Tómelo usted como quiera, pero esta es una circunstancia que usted tiene que tomar en consideración cuando se convierta en cristiano. Va a tener una desventaja aparente en comparación con el mundo. ¿Por qué? Porque si a usted le atrae vivir como Cristo le ordena, vivir en Cristo, vivir en la iglesia, vivir en su cuerpo, entonces usted está en desventaja en comparación con el mundo. Porque el mundo tiene libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo. Inmoralidades, fornicaciones, adulterios, drogadicción, cualquier cosa con su cuerpo tiene la libertad del mundo de hacer. Y usted dirá, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué yo estoy limitado? Es verdad, esa es una aparente desventaja que tenemos los que orbitamos alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando orbitamos alrededor de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra libertad personal se mira como desventaja. Ahora, recordemos entonces otra cuestión. Todas las cosas que se hacen en el mundo tienen un poder de controlar nuestras vidas. Entonces, si usted es de gente del mundo, déjeme decirle que las cosas que usted hace tienen el poder de controlarlo. Y si tiene el poder de controlar su vida, entonces usted no deseará ser cristiano, porque usted ama más las cosas del mundo. Pero si usted usa toda su voluntad, todo su esfuerzo, como Pablo dice en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero usted hace el análisis adecuado y dice, no todas convienen, entonces las cosas que usted haga en Cristo también van a tener el poder de controlar sus actividades. Cuando su voluntad es más fuerte que su cuerpo y usted va a hacer la voluntad del Señor, entonces las llamadas de su cuerpo, las tentaciones que a su cuerpo se le presentan, usted los va a dominar. Su mente va a dominar a su cuerpo y usted dejará de fumar, dejará de tomar licor, dejará de ser fornicario, dejará de ser adúltero, dejará de ser, en fin, todos los pecados que miramos en el video anterior que aparecieron en los versículos 10, 11, se los voy a recordar nada más aquí. Pablo dice, fueron fornicarios, fueron idólatras, déjenme ver aquí mis notas. Dice versículo 10, 9, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes. Cuando Pablo hace esa afirmación, esa señalización, acerca de que algunos de los corintios tenían algunos de los pecados que se mencionan en los versículos 10 y 11, y luego se atreve a decir el versículo 11, esto erais algunos, los pecados que están en el verso 9 y verso 10, esto erais algunos. También Pablo añade y dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nosotros, nuestra libertad está condicionada por aquel lavamiento que el Señor nos proporcionó. ¿Puede un cristiano, tiene la libertad el cristiano, tiene, vamos a decir, puede realizar fornicación y adulterio? Sí puede porque tiene la libertad, pero no debe porque su mente va a vencer las tentaciones de su cuerpo y ahora, como estamos sirviendo a Cristo Jesús, las tentaciones del mundo las vamos a dominar. Cuando una persona es cristiana y no domina las tentaciones del mundo y cae en ellas,
entonces su estado viene a ser peor que al principio. Viene siendo como una puerca, un marrano que se lava y después de ser lavado vuelve a regresar al lodo para revolcarse en el lodo. Viene siendo como un perro que vomita y después de que vomita se va y luego regresa y vuelve a comerse su vómito. Así es un cristiano cuando abandona el cristianismo para envolverse en las cosas del mundo. Entonces tenemos que entender otra vez esta cuestión de la índole de nuestra conversión. La desventaja es que ya somos cristianos, dirán algunas personas, y ya no puedo hacer las cosas que antes hacía. Pero el poder que esas cosas en el mundo tienen, ese poder hace que controle la vida de la gente que está en el mundo y el propósito de las personas que tienen en el mundo. ¿Cuál es el propósito de la existencia del ser humano en la tierra? ¿Servir los vicios? ¿Servir el cuerpo, los deseos del cuerpo? No, el propósito del hombre en la tierra es buscar un día a su creador y regresar, retornar con él, espiritualmente hablando, retornar con él después de su muerte física. Recuerde usted, todos tenemos dos destinos y vamos a escoger el que querramos. Tenemos el destino de irnos con Satanás, que fue el patrón que tuvimos cuando éramos mundanos, o tenemos también la opción de ir con Dios, que nos ha limpiado. Cualquiera de las dos opciones podemos tomarlas nosotros, pero el cristiano tiene esa fuerza de voluntad que da el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder apartarse de esos pecados. Ahora, vamos a hablar acerca de la libertad que ha sido muy mal entendida en la comunidad de Corinto. Se entiende que los corintios entendieron que tenían una libertad y la entendieron mal porque ellos estaban desprendiendo poco a poco su unión corporativa con Dios y su unión corporativa uno con otro. Cuando se formaron en cristianos, como cristianos en Corinto, cuando fueron bautizados, entonces tuvieron unión, comunión con el cuerpo de Cristo, estuvieron en unión con nuestro Dios. Pero cuando comenzaron a practicar otra vez los pecados que habían abandonado en el pasado, que habían abandonado el momento que se bautizaron, entonces están rompiendo poco a poco ese cordón umbilical que los unía con Dios. Y ya la idea de un mundo, de una corporación, de una asociación, de una comunidad diferente, apartada del mundo, se empezó a perder y empezaron a separarse poco a poco de lo que es Dios y empezaron a separarse también poco a poco uno del otro. Lo menciono por la cuestión del problema primero que miramos, el problema del pleito que miramos en el capítulo 5. Por eso, el propósito del cuerpo, como tenemos aquí en este inciso, el propósito del cuerpo no es obtener la gratificación. El propósito del ser humano, de su existencia en la tierra, no es gratificar su cuerpo. Si acaso se logra o alguna persona considera que ingerir licor o vino está gratificando su cuerpo, no lo está gratificando, lo está destruyendo. Igualmente, si una persona que utiliza inhalantes, que utiliza drogas, no está gratificando su cuerpo. Aparentemente se siente bien, pero a la larga esas sustancias van a eliminar su cuerpo. Por eso el cuerpo, la existencia del cuerpo físico no es con el propósito de ser gratificado. Y Pablo lo menciona en la frase, déjeme leer la frase donde dice que las viandas, dice el versículo 13, las viandas son para el vientre y el vientre son para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Lo que Dios está diciendo es que las viandas, las cosas que nos satisfacen nuestro cuerpo, no es lo más importante en nuestra vida, sino que lo más importante es servir a Dios. Esta frase que está diciendo Pablo es simplemente, déjenme usar la palabra, es un eslogan, como los eslogan publicitarios que utilizan políticos. Déjenme recordar algún eslogan que alguna ocasión se utilizó para Ciudad Victoria y que algunos de mis hermanos predicadores me mencionaron, dijeron: qué bueno, Arturo, que estés en Ciudad Victoria, porque ahora la victoria
Ciudad Victoria es para Cristo y Cristo es para Ciudad Victoria. Un eslogan, porque el esfuerzo realizado, el esfuerzo que se realiza es arduo y no se cumple ese eslogan. Suena bonito, suena muy bien cuando nosotros como predicadores, como evangelistas decimos, voy a ir a tal lugar y voy a evangelizar a toda la ciudad y voy a formar una congregación grande, inmensa y muchas almas se salvarán. Y nos sentimos motivados para ir, pero la gran realidad es que el porcentaje de convertidos es mínimo. Al menos en el caso personal mío, un 30% de resultado en evangelismo constante no fue suficiente. Y aún de ese 30% de convertidos, con el paso del tiempo fueron fugándose algunos y fueron regresando al mundo, porque no tenemos toda la capacidad para mantener las congregaciones en su apogeo. Si algún evangelista, predicador, ministro, tiene esa ilusión, adelante, debe de trabajar. Pero siempre recordemos que también Satanás está trabajando y robará aquellas almas que le hemos arrebatado, las volverá a seducir para retornarlas a su presencia, para su lado. Por eso, vamos a ver la traducción en nuestras palabras del eslogan que aparece en el versículo 13, donde dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Cómo lo traducimos? Número 1, que el cuerpo tiene sus deseos. Voy a mencionar 2 deseos nada más que el cuerpo tiene y que son perfectamente normales, que son el deseo de comida y el deseo sexual. Ahora, 2, porque la comida y el sexo son necesidades naturales de nuestro cuerpo. Hablamos de los dos. La necesidad de reproducirse, nuestro organismo nos pide la reproducción. Por eso los deseos sexuales. 3, pero nosotros, dice Pablo, podemos satisfacernos como queramos. Todo es lícito. Ahora, ¿qué significan esas frases? Bueno, cuando él dice todas las cosas son lícitas, no se refiere al asunto sexual, aunque sea un apetito. Se está refiriendo a los alimentos. Entonces, los alimentos, todas cosas son lícitas. Estos fueron temas, fueron asuntos que se trataron en Corinto y que quizá llegaron a convertirlo en lemas o en slogans, como cuando decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ese es otro eslogan. Por eso necesitamos nosotros ya en una congregación tener cuidado del error de pensar que por medio de eslogans vamos a ser más convincentes con la gente para convencerlos de que sean cristianos. Una vez salvo, salvo para siempre. Eso es un eslogan. Una vez salvado, hay que cuidar la salvación, porque si no, aún el más fiel puede caer en los últimos años de su vida o a mediados de su vida, antes de su muerte, puede caer y perder la salvación. Así que recuerden, ese eslogan que estoy seguro que lo han escuchado, una vez salvo, salvo para siempre, no existe. Una vez salvo, ese es lo correcto, hay que cuidar la salvación y hay que trabajar en nuestra salvación. No sea que caigamos, no sea que nos deslicemos y no sea que perdamos en la salvación que el Señor nos proporciona. Cuando una persona se basa nada más en su eslogan y lo defiende a capa y espada, e incluso los miembros hablan de sus ministros que les han dicho ese eslogan, dicen, caramba, tremendo ministro, tremendo pastor, porque muchos usan la frase pastor, tiene un eslogan tremendo. Una vez que yo me bauticé, soy salvo y soy salvo para siempre, no importa lo que haga. No es verdad, no es correcto. Esa es una expresión de ignorancia. Esa es una articulación de palabras aparentemente sabias, pero son sabiduría convencional, sabiduría autóctona, sabiduría local. No es la sabiduría de Dios, no es correcto. Los lemas suenan bien, pero usualmente simplemente se hace una presuposición. O sea, nosotros presuponemos muchos que ya una vez que ha sido bautizada la persona, ya es salvada para siempre. No, señores, la salvación tiene que estarse trabajando constantemente. El bautismo es el ingreso, es el perdón de nuestros pecados y es el ingreso al cuerpo del Señor. Pero una vez estando en el cuerpo del Señor, todos los días tenemos que trabajar por mantener ese estatus. Porque si no trabajamos manteniendo ese estatus, las tentaciones, los pecados, lo que nos ofrece el mundo nos puede llamar y podemos caer otra vez en las garras del maligno.
Por eso, estas presuposiciones de que una vez salvo, salvo para siempre, es incómoda, es algo, vamos a decir, que es conocimiento disfrazado. Aparentemente suena bien y es una realidad, pero no es una realidad, es falsa sabiduría. Necesitamos investigar más profundamente. Eso nada más es la cuestión de la superficie. Una vez bautizado, soy salvado y soy salvado para siempre. No, hermano o hermana, usted puede perder la salvación, yo puedo perder la salvación si no me mantengo firme hasta el fin del mundo. Esto es importante que entendamos que necesitamos entender lo que es Cristo Jesús y el individuo. Cristo Jesús y el individuo bautizado en Corinto como Cristo Jesús y usted como individuo y yo como individuo formamos una comunidad, formamos una congregación, formamos un grupo especial. Y esto es importante. Nuestro grupo es un microcosmos. Cuando hablamos de cosmos, hablamos de mundo. Entonces, el mundo es grandísimo. Y nuestra congregación, cada congregación, se convierte en un microcosmos, un micromundo, un mundo pequeño, en donde en ese mundo pequeño los litigios, la fornicación, la inmoralidad, todas las cuestiones que son pecaminosas van a romper el estatus que el Señor nos ha proporcionado en ese microcosmos. Así que el cuerpo como instrumento es prácticamente es continuar la vida de Cristo Jesús. Cristo Jesús está en mí y yo voy a continuar mi vida como cristiano. Y así como Cristo Jesús no practicó el pecado, nosotros no vamos a permitir que el pecado se introduzca en nuestro cuerpo físico para que destruya el templo de Dios. Por eso podemos contestar lo que Pablo está diciendo en el versículo 14, en el 13 nos dice, pero el cuerpo, casi al final, el cuerpo no es para la fornicación. Y así como el texto dice el cuerpo no es para la fornicación, también podemos decir que el cuerpo no es para las borracheras, el cuerpo no es para las drogas, el cuerpo no es para darle placer físico al cuerpo, nada más. Podemos discutir un poco más de esto, porque, por ejemplo, en la cuestión de los matrimonios perfectamente legales identificados, Dios permite que el varón y la esposa tengan placer mutuo. Pero otro tipo de placer que proporciona la fornicación está prohibido en el mundo cristiano. Tenemos que entender eso, que ya somos cristianos y que hacemos lo posible porque Jesús viva en nosotros. El cuerpo no es para la fornicación. Dirán entonces la gente del mundo, entonces, ¿para qué es el cuerpo? Y el versículo 13 da una respuesta inmediata que el mundo, por supuesto, no va a entender. Dice, el cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para que viva en mi cuerpo. Entonces mi cuerpo ya tiene un destino específico. ¿Cuál? Mi cuerpo es para servir al Señor y mi cuerpo es para que el Señor viva precisamente en él y me guíe en esta vida terrenal hasta que llegue el momento de entregar mi alma al Creador, momento en que muera. Entonces, recuerden, necesitamos cuidar el error de los eslóganes. No podemos decir que al fin una copita que no es nada o una cerveza no es nada. Ni una, señores. No es conveniente, no es correcto. Porque el cristiano que cae en el consumo de poquito, al rato ese poquito pueden ser 1 o 2 litros de más combustible para su perdición. Más licor o más drogas o cualquier cosa, cualquier vicio que esté en contra de Dios, en contra del cuerpo físico. Así que recordemos otra vez, el cuerpo físico nuestro no es neutral. No podemos decir que con el cuerpo sirven al mundo, pero que con la mente sirven a Dios. No funciona de esa manera. Tenemos que servir a Dios con la mente y con el cuerpo. El cuerpo no es neutral, es un instrumento y el propósito del cuerpo no es gratificarlo, sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. En el próximo video vamos a mirar este segundo punto acerca de nuestra identificación con Cristo. Tenga usted bendiciones y nos miramos en el video número 29. Que la pase bien.